Palabra de vida. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 14. Hermanos, desde que nos enteramos de vuestra conducta, no dejamos de rezar por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera, vuestra conducta será digna del Señor. Agradándole en todo, fructificaréis en toda clase de obras buenas y aumentará vuestro conocimiento de Dios. El poder de su gloria os dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 98. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema, mar adentro, y echad las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Descubrimos que la sabiduría que a veces decimos tener los hombres no deja de ser relativa, discutible y en muchos casos engañosa, a propósito de lo que nos dirá la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 3. Esa sabiduría humana que a veces es engañosa, la padeció el apóstol Pedro, cuando al mandato de Jesús, rema mar adentro y echa las redes para pescar,
Simón Pedro increpa a Jesús y le dice: nos hemos pasado la noche bregando y no hemos podido pescar absolutamente nada. No hablaba cualquier hombre, hablaba un experimentado pescador, pero descubrirá a partir de los acontecimientos sucesivos que a continuación vamos a narrar cómo la sabiduría humana no deja de ser relativa. Dirá en efecto el apóstol Pedro que porque Jesús lo ha pedido, confiado y fiado en su palabra, echará las redes al mar. Desafiando la lógica personal de pescador, de normalmente trabajar en la noche madrugada y no a plena luz del día, Pedro echará las redes. El segundo momento que vivimos en el Evangelio no puede ser más explícito. Nos dice el evangelista Lucas que el apóstol Pedro, junto con sus otros compañeros, al echar las redes por el mandato de Jesús, porque Jesús lo pedía, porque Jesús lo mandaba, la redada de peces fue tan grande que amenazaba con hundir la barca no solamente de Pedro, sino de sus compañeros apóstoles. Quedaron impactadísimos. Allí donde humanamente no había nada para hacer, viene toda la abundancia de Dios, porque la obra ya no es del hombre, sino que la obra y la hora es de Dios. Qué hermosa lección para nuestra vida, cuando a veces construimos la existencia, la empresa, la familia, los proyectos personales, apoyados solamente en nosotros, y encontramos exiguos o nulos frutos o resultados. A veces nos preguntamos: ¿qué he hecho de mi vida a los 35, 40, 50 años? Y hemos olvidado que no construimos la existencia desde Cristo, desde sus mandatos y palabras sabias, sino desde nuestros criterios puramente humanos. Al constatar, y es la tercera escena del Evangelio de hoy, al constatar el apóstol Pedro la pesca sobreabundante, apoyado solamente en la palabra de Jesús, se siente sobrecogido. Está conmovido hasta el extremo. Lo mismo ocurre, dice el evangelista, a sus compañeros Santiago y Juan, hermanos entre sí. Lo único que atina a hacer el apóstol Pedro es a postrarse frente al Señor y a decirle: apártate de mí, que soy un pecador. Él no alcanzaba a reconocer que sus exiguos resultados se habían dado porque se apoyaba solamente en sus capacidades y criterios, y que ahora, por el contrario, la abundancia de resultados y de frutos en la vida se daba precisamente porque se había confiado en Dios. Terminará el Evangelio haciendo un llamado concreto al apóstol Pedro y a sus compañeros. En efecto, Jesús, ante la proeza que a ojos de los apóstoles ha realizado, les hace un llamado y les dice: no teman, desde ahora serán no pescadores de sencillos animales, serán pescadores de hombres, pescadores de almas. Nos dice el evangelista Lucas que sacando las barcas a la orilla, dejaron todo, relativizaron todo, Pedro, Santiago y Juan, por seguir a Jesús. Señor, tú me llamas a tu servicio, que escuche tu palabra y que relativizando los pequeños tesoros del mundo, descubra que la gran verdad y la gran sabiduría están solamente en ti, Jesús. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el amor? En septiembre, cuando celebramos el mes del amor y la amistad, te invitamos a vivir una nueva temporada de reflexiones. ¿Qué es el amor? Cristo nos pide amarnos unos a otros. Redescubre el valor de la gratitud.
la fidelidad, el perdón, la perseverancia, la humildad, la donación en el amor afectivo. La vida solo es grande y tiene sentido cuando conjugamos cada día el verbo amar. Más allá de la crisis, el enfriamiento, la rutina en las relaciones. Acompáñanos en esta reflexión existencial y cercana sobre el amor cotidiano, todos los martes y jueves, en vivo, a las 9 a.m., en YouTube y Facebook Padre Carlos Yepes, y comparte con tus familiares y amigos nuestros contenidos. ¡Te esperamos!